bienvenidos. Aquí estamos una vez más en vivo por la pantalla de Canal 2 y bueno, con un nuevo capítulo de este entramado de historias que estremecen en la ciudad de Altagracia, y esta noche vamos a tratar un caso que tiene nuevamente como víctima a un joven de 23 años que allá por el año 2013 perdió la vida de manera trágica y en un contexto de inseguridad. ¿Qué sucedió? Este joven estuvo en un lugar, en un boliche bailable, de repente se fue con un amigo de ese lugar, llegaron en motocicleta hasta lo que es la calle Lucas B. Córdoba, decimos colindante ya a ruta C45 en la salida de Altagracia, y bueno, en ese momento quedó en el lugar, el amigo se fue, habría regresado al boliche y allí lamentablemente encontró la muerte Claudio Campos, a quien mataron por un par de zapatillas y por 4 pesos. Veamos el informe. Crímenes que más conmocionó a la ciudad. Perder la vida por un par de zapatillas y 4 pesos. Eso fue lo que le sacaron a Claudio Campos la madrugada del 21 de abril del año 2013, luego de que lo golpearan y apuñalaran salvajemente. El joven caminaba por calle Lucas B. Córdoba y al llegar a la esquina con Los Piquillines fue interceptado por 5 sujetos que tras el episodio huyeron. Claudio caminó ensangrentado hacia la zona de la Virgencita, pero minutos más tarde falleció. Por el caso, en el año 2015, la Cámara Octava del Crimen condenó a los responsables a la pena de 15 años de prisión, excepto a quien en ese entonces era menor de edad. Claudio tenía 23 años y 2 hijas, y se había comprado ese par de zapatillas trabajando como albañil. Claudio era padre, era hermano, era hijo y era amigo. 6 años después, su recuerdo sigue intacto. Y lo que dijeron los testigos, porque en ese momento hubo quienes pasaron casualmente por allí, para la zona de Valle Alegre, una pareja que se encontró con la escena. En realidad se encontró con Claudio ya apuñalado y ensangrentado. Lo que esta pareja dijo fue que creyeron que estaba borracho. Entonces llamaron a la policía para informarles que había un joven que estaba ahí tambaleando a lo largo de la ruta y que era sumamente peligroso. Cuando la policía llegó, porque Claudio había caminado de esa intersección donde fue interceptado, decimos, ¿no? De ese lugar, desde Lucas B. Córdoba y Los Piquillines hasta cerca de la Virgencita de Barrio Parabachasca, decimos, varios metros, llegó agonizando. Fue trasladado por ese móvil de la patrulla al hospital Arturo Illia, de aquí de la ciudad de Altagracia, y lamentablemente a los pocos minutos murió. Los autores de este hecho, 5 personas, o por lo menos eso fue lo que entendió la justicia. 4 de ellos llegaron al banquillo de los acusados porque eran mayores de edad y fueron condenados en el año 2015 por el delito de homicidio en ocasión de robo a la pena de 15 años de prisión. Hubo un quinto que en ese momento tenía 16 años y bueno, por la ley de minoridad no quedó detenido. Recientemente hubo una novedad, si se quiere, no en el caso de Claudio, pero sí, lamentablemente lo decimos, ¿no? Porque es una vida que se pierde. Uno de los condenados por este caso fue encontrado sin vida en la cárcel de Bower, en un contexto que esa familia también entiende que fue algo dudoso. En fin, lo cierto es que hoy vamos a estar desentrañando y recordando este crimen, uno de los crímenes que más conmocionó a la ciudad de Altagracia. Repetimos, una muerte en un contexto de inseguridad, una muerte brutal que tuvo como víctima a Claudio Campos. Ya volvemos después del corte.
tenemos oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias vecinos, muchas gracias deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestro sueño. El Instituto Manuel de Falla informa que a partir del 1 de junio se encuentran abiertas las reservas de matrícula de los niveles inicial, primario y secundario, técnico en programación y bachiller en educación física. Instituto Manuel de Falla, la nueva educación. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Bien, y ya nos encontramos aquí en el piso con Marisa Vergara, que es la mamá de Claudio Campos, quien desde el minuto 1, decimos, de esta tragedia que le tocó vivir a ella y a su familia, salió en busca de justicia y después salió en agradecimiento también, porque recordemos que por Claudio Campos se hizo una marcha en agradecimiento de la justicia, del accionar de la Fiscalía Local y también de la policía. ¿Por qué? Porque, bueno, se había logrado dar rápidamente, decimos, con estos autores. Bueno, Marisa, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Resulta seguramente duro recordar este caso, hemos hablado en un montón de oportunidades con vos, fuera de este escenario, por supuesto es la primera vez aquí en tiempos violentos, pero bueno, ¿qué recordás de ese día? Bueno, lo de ese día recuerdo que... Bueno, habíamos estado en Córdoba con mis dos hijas más chicas por un torneo en el cual ellas participaban en Córdoba. Vinimos muy tarde y, bueno, me acosté como a las 2 de la mañana y a las 4:30 sentí un fuerte dolor en el pecho, en el cual, bueno, yo estaba peor de salud que ahora, no me podía levantar. Y en el cual yo lo vi a mi hijo pegado a mi cama con la misma ropa en la cual él falleció, en el cual él me decía a mí que, mira, mamá, vengo a buscarte, a auxiliarme, y yo sentía que él golpeaba la puerta de mi casa, y yo le decía, bueno, a mi pareja, el papá de mi nena, mira, fíjate, viene Claudio, y bueno, yo lo veía, pero él no lo veía. Y bueno, sacando las conclusiones, fue a la hora de que a él lo estaban atacando. Y después de eso, bueno, yo lo seguía viendo y él lo veía y él me decía, mamá, abrime la puerta, y yo le decía, no me podía levantar. Es decir, no, más que un mal presentimiento, era verlo a Claudio ahí. Verlo, él estaba más cerca que lo que usted está. Entonces yo lo veía y yo le decía a mi pareja, abrirle la puerta, viene Claudio. Abrí la puerta y él me decía, no, si no está Claudio. Sí, yo le decía, sí está, abrí la puerta y no me podía levantar yo. Y yo lo veía que él con angustia me decía, ma, abrime la puerta, auxiliame, abrime la puerta. Bueno, hasta que se sintió un ruido más fuerte, y bueno, y yo le dije a él, fíjate, abrí la puerta, viene Claudio. Entonces cuando él abrió la puerta, no me dijo nada y eran 2 policías en el cual venían a preguntar por mí. En el cual ellos 2 venían con la actual novia de él que era en ese momento. Y bueno, entonces me hizo levantar él y me preguntaron los policías cómo me llamaba yo. Le dije que era fulaneta, que si tenía un hijo tanto, me dijo que sí. Me dijo, bueno, acompáñeme. Y bueno, yo le pregunté qué pasó, no me decían nada. Entonces me llevaron en el móvil
Y cuando íbamos llegando a Porta, a la ferretería Porta, se dio vuelta uno de los policías y me dijo, su hijo murió. Pues yo sentía que ellos se comunicaban por los radios y decían, no, falleció, pero yo no entendía quién falleció. Entonces él se dio vuelta y me dijo, su hijo falleció. Así. Y yo quedé así, que no sabía ni de quién me hablaban. Y bueno, cuando llegué al hospital, quise entrar a la guardia, no me dejaron entrar, me dijeron, no, dice, si su hijo tenía un accidente, me dijeron, pero su hijo está vivo. Y después de 2 horas y media, que bueno, después fue mi hija la mayor también, bueno, lo llamaron al papá de él a Córdoba y ya había fallecido él. Pero no me dijeron por qué ni nada, hasta... No había usted no tenía ninguna información todavía. No, hasta que bueno, ya entramos, los hicieron entrar al consultorio y bueno, los explicaron que él había tenido, que a él lo habían apuñalado, que le habían degollado, porque él tenía un corte desde la oreja hacia al medio del cuello y otro en la tetilla. Y el desangrado ha ido caminando, me dijeron, vamos a ver, tomas las investigaciones. Y bueno, y justo cuando nosotros estábamos en el hospital, había habido un accidente, que yo sin saber de quién era el accidente, justo había tenido el accidente el hermano de uno de los que lo habían apuñalado a mi hijo. Y después, bueno, con las horas, pasando las horas, me di con que él lo había denunciado el propio hermano, que había sido uno de los atacantes de mi hijo. Y bueno, después, bueno, pasaron las horas, bueno, tuvimos que ir a verlos, el lugar con la policía, bueno, ya... Es decir, usted se iba enterando de a poquito qué había pasado. La teníamos idea. De ese entonces de Claudio, que fue quien llegó a su casa con la policía, en ese momento no le comentó nada. No me comentó nada. No me comentó nada. Después ahí se sintió que entre ella y el hermano, bueno, que habían estado en el baile en Punto Límite esa noche y que lo habían dejado a Claudio en Sataj, donde era antes viejo Sataj. Ahí lo habían dejado supuestamente para ir a buscarlo de vuelta e irse todos a Villa Cameres, donde ellos estaban viviendo. Un poco antes de Villa Cameres yo estaba viviendo. Sí, lo que se supo es que este chico sale con Claudio del boliche en la motocicleta del joven. Del joven, Camaño. Llegan ahí a la zona, como usted bien dice, lo que es Luca B. Córdoba, ya casi la salida de Altagracia, y ahí lo deja a Claudio. Él regresa al boliche, ¿es así? Sí, él regresa al boliche a buscarla a la hermana. Y supuestamente los 3 se iban a ir de vuelta a su casa, que vivían ellos en Villa Cameres. Porque mi hijo los conoció a ellos porque estaba sin trabajo y fue a buscar trabajo en los departamentos esos que están al frente de Betania, donde está al frente del Monumento San Martín. Y bueno, ahí los conoció a estos chicos y bueno, a la vez la conoció la hermana. Bueno, ¿Claudio no conocía a los atacantes? Que yo supiera, no. No, que yo supiera, no. Y después nosotros fuimos al lugar del hecho como a las 8 de la mañana y era un tremendo charco de sangre que era más de una cuadra. Más de una cuadra. Y bueno, no los dejaban ir, por supuesto, a la zona porque estaba toda perimetrada. Y bueno, lo fuimos por el costado y bueno, era más de una cuadra de sangre. Y hasta él había perdido hasta una lapicera que yo la vi en el momento. Entonces yo no entendía nada y me fui enterando, bueno, con los mismos policías pidiendo datos y esas cosas, lo que había pasado con él. Que él había ido caminando, había 4 personas en la esquina, le habían pedido cigarrillos, él no sé si tenía o no tenía, y lo habían empezado a empujar, a buscarle problemas. Él, bueno, se resistió, le quisieron robar las zapatillas, que en las cuales yo el día jueves, 2 días antes, yo me iba a cuidar los autos, porque yo cuidaba los autos en la calle Chile, al frente de Esmata, 6 años he estado ahí, y por eso mismo los remiseros fueron los que me ayudaron esa noche, porque ellos hablaban a la policía, mientras ellos pasaban, veían que a él le pegaban. Y hasta hubo un remisero que se llegó con un pasajero y se acercó y les dijo, no le peguen más, déjenlo, qué sé yo, y ellos le agarraron el auto pedrada, que era un remisero de Villar Iglesias.
en el cual, bueno, por supuesto no sabía que era mi hijo, pero bueno, lo quiso salvar Seguro. para que no le Presencia peguen un acto más. de violencia. Sí, Exacto. entonces ellos mismos empezaron a llamar a la policía uno y otro, y bueno, hasta que llegó al lugar. Pero el día jueves, yo justo me iba a trabajar y él vino y me mostró la zapatilla. Y yo justo me iba y me dice, no, volvete vieja, vamos a tomar unos mates. Y dice, no, que yo me voy. Bueno, y me quedé con él a tomar unos mates, todo, me mostró la zapatilla, en el cual también él estaba por cobrar un juicio. Y bueno, me dice, si yo cobro antes del lunes, me dice, vamos a ir a Córdoba, me va a ayudar a comprar ropa y cosas para mí y para mis hijas. Bueno, le dije yo, no, ¿Por no qué, hay problema. si se puede saber, por qué hecho estaba por cobrar un juicio? Él estaba por cobrar un juicio porque lo habían echado de ahí de Betania, porque él se cayó de un andamio, entonces se clavó un fierro y él era diabético, entonces no se sanaba, y bueno, la mamá de Sofía en ese momento lo había llevado varias veces al médico, lo había llevado a Córdoba y él no se sanaba, entonces como no se sanaba ellos lo echaron. Entonces yo trabajaba antes con una abogada y bueno, le comenté el caso y me dijo no lo pueden echar porque él está trabajando, está en carpeta médica. Entonces no le querían pagar y bueno, habían llegado a un arreglo. Entonces yo le dije, mira, es preferible que llegue a un arreglo, te cures bien, te sane y después busque otro trabajo. Y justo el día del lunes, cuando lo estábamos velando a él, me llamó a mí el abogado para pagarle juicio. En el cual yo me enojé con el abogado porque yo digo, me está charlando. Y no, él no sabía, por supuesto. Ahora, Claudio, ¿con quién vivía? Claudio estaba viviendo en la casa de ellos, de la familia Camayo. ¿En la casa, ahí en la zona de Villa Cañares? Sí. Sí, él Claro, estaba entonces él se viviendo. regresaba también a donde Sí, estaba parando. sí, digamos. él estaba parando ahí, él vivía ahí. Remarcamos que él tiene 2 nenas, pero con otra pareja, Sí, pareja anterior. Sí. No, sí, él tenía ya 2 nenas, una de 5 años y una de 2 años, la más chiquita. Marisa, ¿cómo fue enterarse de a poquito de la brutalidad con la cual mataron a Claudio? Porque recién cuando iniciamos el programa hablamos de un hecho de inseguridad como otros tantos, quizás hoy decimos, bueno, un hecho de inseguridad más de lo que estamos acostumbrados a escuchar a nivel país. Altagracia no se habían visto casos como el de Claudio, precisamente, y estamos hablando tampoco hace no tantos años, ¿no? Año 2013, pero no se había visto un episodio de tal magnitud de violencia. ¿Cómo, me imagino para vos como madre, cómo fue enterarte de a poquito lo que había pasado con él realmente? Más allá del ataque, ¿no? El tema es que yo me fui enterando porque salí a la calle a buscar justicia por él. Entonces anduve por un montón de lados. Anduve con mi moto por todo el barrio, preguntando casa por casa. ¿Quién lo había visto? ¿Quién había sabido? ¿Quién había escuchado? Unos me decían, otros nada. Otros me decían, no me quiero... Claudio estaban prófugos y no estaban identificados los a las horas detuvieron a 2 de ellos. Y bueno, seguían los otros 2 prófugos, en el cual también yo me enteraba porque al estar yo en la calle cuidando los autos, gente se comentaba y pasaban y me comentaban. Y bueno, le agradezco a mucha gente en la cual me ayudaron muchísimo. Muchísimo me ayudaron en el sentido que, mire, vaya, fíjese, no me dé nombre, pero bueno, vaya. Y bueno, así seguí hasta el último día que lo detuvieron al último. Que lo detuvieron cerca de mi casa. Hicieron una marcha, recién decíamos, ¿no? En agradecimiento Hicimos a la una policía. marcha, sí, porque a los 15 días, 17 días, tuvieron los cuatro detenidos. Ahora yo pregunto, ¿por qué tanta hazaña? Ahora yo pregunto, porque uno siempre ve la tele y dice, ay, pobre madre, pobre padre, pobre... Pero uno no entiende hasta que no le pasa. Y uno no sabe ya después a quién pedir justicia, porque a veces uno los enojamos hasta con Dios, porque uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si él desde chico, bueno, se crió solo conmigo y mis padres? El papá de él lo dejó a los 6 meses. Y bueno, yo me volví de vuelta a Altagracia, yo he sido toda la vida de Altagracia, 1000 gente me conoce.
y me volví yo a la casa de mi papá y bueno, ellos me lo cuidaban y yo trabajaba. Así fue la escuela, así fue el jardín, así tuvo sus cumpleaños, igual los dos chicos igual. Y bueno, a los 11 años falleció mi papá y le dio un pico de estrés y bueno, empezó con la diabetes juvenil. ¿Siempre usted, Marisa, cuidando autos? No, yo antes he trabajado mucho acá en restaurantes, he trabajado en casa de familia, en casa de doctores, abogados. Tengo mucha gente que gracias a Dios me conoce. Y bueno, hasta ahora el día de las votaciones, un muchacho que yo sabía trabajar en la casa de él, que ya es un señor grande, me preguntó por él que no sabía qué había pasado. Cuando él lo llevaba 1000 veces en mi casa, porque yo dejaba de trabajar y me llevaba a mi casa, lo llevaba a él a jugar con los nenes de él y no sabía que mi hijo había fallecido, y bueno, menos de esa forma. Claudio tenía la cultura del trabajo que usted le inculcó, porque también se supo que él se habría negado a entregar esas zapatillas que tanto le costaron, ¿no? Que se las ganó trabajando de albañil. Sí, mi hijo se iba a veces, estando con su pareja anterior, se iba de aquí de Altagracia, del arroyo donde él vivía antes, a Villa El Dique, que un día fuimos a ver un médico para él, y fuimos en un remi como 1 hora y media, lo salió una barbaridad de plata el remi, porque él hacía todos los días en su moto, que estaba toda rota, todos los días iba a trabajar para sus hijos. Y si no vendía pan casero, vendía empanadas, yo le ayudaba, hemos ido a limpiar los baños en la gruta, hemos ido a cuidar los autos también en la gruta juntos. Conmigo era todo. Él tenía 6, 7 meses, yo trabajaba en la tablita, cuando estaba en el restaurante La Tablita, abajo de la terminal vieja, como quien dice, y yo me venía de ahí a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, en pleno invierno, y él no se dormía si yo no llegaba. Y él se sentaba en la cama y me dejaba toda la cama para mí, porque él decía que yo tenía que dormir con él. Un hijo muy pegado a su madre. Bueno, no tuvo padre, no tuvo un padre ausente, sí sus abuelos, que seguramente han sido importantes. No sé, mi papá sí. Pero mi papá se reía porque él se sentaba en la cama y decía, acá mamá, y me dejaba toda la cama para mí y él dormía en el costadito. Bueno, esos son buenos recuerdos, Marisa. Sí, el hecho que no entiendo por qué estamos en esta sociedad tan violenta. Y cada vez más, lamentablemente. Y cada vez más. Bueno, porque no tenía, yo me he puesto a leer tantas cosas y le han dado un montón de cuchillazos, como quien dice, chiquitos. Lo han pinchado por todos lados. Yo lo he leído. Yo he tenido acceso a leer todas las cosas de él, pegarle patadas. Yo estuve en el juicio de él cuando los testigos decían que él suplicaba que lo dejaran. Bueno, de eso precisamente vamos a hablar porque hubo una pareja, ¿no? Sí. Que pasó por el lugar, que quiso, Sí. Quiso decirlo, quiso mencionarlo y llamó a la policía también. Sí. Eso también está en el expediente. Sí. Ahora hacemos una nueva pausa en Tiempos Violentos y ya continuamos con este caso que, como bien decimos, tanto estremeció a la ciudad de Altagracia. Deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias vecinos, muchas gracias deportistas, clubes,
por acompañarnos día a día para concretar nuestros sueños. El Instituto Manuel de Falla informa que a partir del 1 de junio se encuentran abiertas las reservas de matrícula de los niveles inicial, primario y secundario, técnico en programación y bachiller en educación física. Instituto Manuel de Falla, la nueva educación. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Continuamos. Y estaba recién repasando lo que es el expediente de esta causa, que tiene la verdad que bastantes páginas, viendo lo que declaró en su momento Marisa, uno de los imputados que después fue condenado y que llama la atención cómo se refería a Claudio cuando él mencionó, veníamos caminando, dijo que 2 de los atacantes que habían estado con él habían consumido cocaína, pero que él no, y que uno de ellos se enfrentó con el muerto, así se refería a Claudio, mencionando además que no lo conocían, que fue al azar, así como le podría haber pasado a cualquier otra persona, ¿no? Ellos iban a atacar al que pasara y la intención claramente era robar. Y sí, así lo habían atacado, a otra persona alrededor de las 6 de la tarde. Alrededor de las 6 de la tarde también lo habían atacado a un muchacho, lo habían golpeado y le habían robado. ¿Las mismas personas? Las mismas personas. ¿Y esa persona declaró en el juicio? ¿Fue un caso que se sumó o no? No. Simplemente se conoció que había sucedido. No, se conoció por el mismo almacenero, porque la gente hablaba, porque la gente tiene miedo. Entonces la gente, algunos hablan y otros te cierran la puerta y te dicen, no, yo no vi nada. Pero yo hasta el día de hoy, que han pasado 6 años, va para 7, yo me sigo encontrando gente que esa noche escuchó cosas. Yo me sigo enterando de cosas. Ah, ¿es su hijo? Ah, pero... Ah, bueno, no vamos a decir nada. Y otros siguen comentando. ¿Y por qué cree Marisa que no? ¿Por temor? Sí, por temor, porque son vecinos, porque tienen miedo, porque la gente no quiere hablar, porque todos tienen miedo si me pasa a mí, es como dice todo el mundo. Yo digo, ¿por qué me pasó a mí? Entonces los demás deben decir, no, si yo hablo me va a pasar también a mí, o me va a pasar un nieto, o me va a pasar un hijo. Ahora, como yo digo, yo ya tengo la otra hermana de él que tranquilamente puede salir a la calle. Y yo no sé si el día de mañana la llegan a ver y le pueden hacer algo porque es hermana de él. O tengo la otra hija más chica que también sale y yo no sé si también le pueden hacer algo a él. ¿Se refiere a represalias por parte de la familia de los condenados? Sí, por familia o por familiares, vamos a decir, puede ser primo, puede ser hermano, puede ser tío. Yo de que él pasó todo esto, yo nunca tuve custodia en mi casa, nunca nada. Todo el mundo sabe dónde yo vivo. Lo que sí que ellos me arruinaron la vida para toda mi vida. A mí y a las hermanas de él. ¿Por qué? Porque la hermana de él, la mayor, ellos son hijos del mismo matrimonio y bueno, al criarse solos sin padre, estuvieron con mi mamá y mi papá todo el tiempo. Y bueno, y las otras 2 hijas que tengo, bueno,
recién lo estaban, como quien dice, disfrutando. ¿Por qué? Porque él, bueno, al juntarse con su pareja anterior, ya se había ido a vivir solo, bueno, estaba viviendo alquilando, después se fue a vivir en la casa de mi mamá atrás, y nosotros estábamos en Córdoba, entonces como que recién al venir de vuelta a Altagracia, ellos estaban compartiendo. ¿Y el único varón? Y el único varón que yo tenía. La importancia de eso también, la presencia masculina en una casa cuando no ha habido una figura paterna para sus hijas, digo, ¿no? Sí, porque él siempre decía, cuando va a comprar los 15, le decía a mi hija, que ahora ya tiene 18, yo te voy a hacer entrar porque yo quiero entrarte como tu hermano mayor. Y bueno, mi hija cumplió ya los 15 y él no estuvo. Y acá unos años va a cumplir la otra los 15 y él tampoco está. Y no solamente eso, sino mis nietas. ¿Por qué le quitaron la vida a mi hijo? Porque él no pudo disfrutar nada de sus hijas. Una tenía 2 años recién y vivía para él. Esa nena vivía para él. Él la bañaba, la cambiaba, le cambiaba los pañales, la llevaba, la traía, la alzaba. Le compró el cochecito, le compraba la pileta, tenía todas sus cosas en su casa. No era rico porque era un albañil, pero era todo para su casa. Y la otra nena recién en el jardín. Ahora su hija hizo su comunión y él no está. Y nunca más va a estar. Y cuando cumpla sus 15, cuando sea una mujercita más y todo, ellos lo arruinaron la vida a todos. Marisa, en el año 2015, bueno, recién hablábamos de los autores que fueron condenados. En realidad fueron condenados 4, hubo un quinto, menor de edad, que por la ley de minoridad no... Sí, fue el Complejo Esperanza. Exacto. En el cual ahora está suelto, está libre. Exacto. La pregunta es, bueno, fueron condenados a 15 años. Sí, 13 años y 2 meses. ¿Cómo vivió ese juicio? Donde también me imagino siempre en el juicio afloran detalles que uno desconocía del caso, ¿no? Sí. Porque sale todo a la luz, porque la idea es que se pueda poner sobre la mesa todo lo que pasó esa noche, y hubo quienes declararon y quienes no, y hubo, esto de tratar de defenderse, de salvarse el pellejo, cada uno como quien dice. Sí. ¿Cómo lo vivió Marisa al juicio? Fueron muchos días, fueron como 6, 7 días que fuimos toda la mañana, fuimos todas las mañanas que teníamos que ir, y lo peor era que en el mismo colectivo que íbamos de acá, iban los familiares de ellos. Usted imagínese, póngase a pensar. Nosotros subíamos en la terminal y ellos subían justo en el mismo lugar del hecho. Ellos entraban por una puerta, nosotros entrábamos por otra. Eso es más que terrible. Seguro. Eso es más que terrible. ¿Hubo en algún momento alguna especie de ataque, enfrentamiento con usted? No, nosotros los han respetado siempre. No sé por qué será porque le habrán dicho los abogados, no sé. Y yo hace un tiempo me enteré que los padres del chico Mamonte, que hace poco falleció, vivían hasta la vuelta de mi casa. Imagínense cómo vivo yo. Tener todas las personas de ellos rodeadas. Vamos a decir, no me hacen nada, no me han molestado, nunca me han inquietado para nada, pero los tengo todos acá. Que tranquilamente podría haber sido al revés, eso es lo que usted menciona, la inversa, gente violenta y usted sin una custodia. Claro. Por suerte no es el caso, pero podría haber sucedido. No, gracias a Dios, a mí no me han molestado, no me han dicho más nada, tampoco me hablaron para decirme en que sea perdón, porque fue mi hijo, porque fue mi tío, porque fue mi sobrino, porque fue mi cuñado, no sé quién ha sido, pero nadie me vino a pedir perdón. ¿En el juicio tampoco? No. ¿Y los acusados? ¿Condenados? Bueno, fueron los acusados en la última instancia. Se hizo un receso y bueno, ahí los abogados siempre aconsejan eso. Piden disculpas. A nosotros los habló un abogado, un fiscal y los dijo, seguro que le van a pedir perdón abiertamente para que el juez lo condene menos. Pero eso no es así. Todos saben dónde yo vivo y podrían haber venido a mi casa.
¿Qué significa la condena para una madre? La condena de la justicia. ¿Significa algo? Nada. Los años que... Nada. Para mí no justifican nada. No justifican nada. ¿Por qué no justifican? Porque hoy me pasa a mí, mañana le pasa a usted, pasado le pasa al otro, y porque son menores, porque están drogados, ellos no pueden, no saben lo que hacen. No es así. No es así. Porque con 13 años que ellos le dieron, de acá a 2 años más, ellos salen. Por la conducta o por lo que sea, bueno, qué sé yo, salen, ¿no es cierto? Pero yo siempre digo, mientras una madre tiene preso el hijo, vos lo podés ir a ver. A mí me conocen y saben que yo tengo otra familia, mi familiar es en ese lugar y yo lo puedo ver. Lo puedo ver, le puedo dar un beso, aunque sea, qué sé yo, una vez al mes que vaya, una vez cada 6 meses. Pero a mi hijo no. Yo a mi hijo lo veo con esta misma foto en un muro en el cual mi pareja le hizo todo lo mejor posible, lo más lindo, lo que creímos nosotros que se puede ver mejor, y nada más. Y nada más. ¿Y quién más lo puede ver así? Nadie más. Ya está. Ya los embromaron en el mundo. Si escuchamos una música, los acordamos de él, porque a él le gustaba la música, le gustaba la cerveza, trabajaba, venía con chistes, jugaba con las hermanas, las llevaba con coche a las hijas, y ya todo eso no va más, no está más. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué tienen que hacerlo tanto a él como a tantos otros casos? Porque no solamente el mío. ¿No? La chica Villarreal, que fue a los meses de él, Valeria Villarreal, yo le daba particular a ella. Y justo ese día, mi hija iba a la escuela cuando pasó a una cuadra del mismo hecho. Y usted dice, ¿por qué tanta violencia? Cuando esa chica dejó 2 o 3 criaturas también chiquitas. Exacto. Bueno, estamos hablando de un caso de violencia de género que fue el primer caso caratulado como un femicidio en la ciudad de Altagracia. Sí. Que no fue menor, porque antes, si bien estamos hablando de un hecho grave, era un homicidio calificado por el vínculo. Sí. Con el cambio de la figura penal y el avance que ha habido en la justicia, fue el primer hecho caratulado como un femicidio en Altagracia, el de Valeria Villarreal. Sí. Y bueno, ella yo la tenía, iba a mi casa. Cuando yo era soltera, ella vivía a la vuelta y yo le daba particular. Entonces, y como ella y tantas otras mujeres más, pero lo de mi hijo me parece a mí que fue el primer caso tan brutalmente en el cual declararon que él iba caminando bañado de sangre. Ahora yo le pregunto a la madre de ellos, ¿y si hubiese sido mi hijo el que le hubiese hecho a los hijos de ellos eso? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si a ellos le golpean un día la puerta y le dicen, mire lo que le pasó a su hijo, vaya, salga, y su hijo estuvo caminando una cuadra bañado en sangre? ¿Se hubiesen quedado como yo? No creo, porque los conozco. Conozco toda la familia de ellos. Estamos hablando de 5 familias. Los conozco, a todas las familias. Yo he estado parada hasta el frente de ellos y no me han visto. En ocasiones de hace poco tiempo. Y no me han visto. Marisa, ¿se supo en algún momento, en el juicio digo, ¿no? quién era, si bien es un dato irrelevante, pero a la hora de querer recibir menos condena, me imagino, a los imputados, era el que portaba el cuchillo? Porque además de los golpes, bueno, hubo heridas que terminaron con la vida de Claudio, ¿no? Heridas bastante profundas. Sí, mi hijo tenía una herida en el cuello bastante profunda, en el cual medía bastante la profundidad, más la de la tetilla izquierda, en el cual él se desangró. Cuando a mí me dijeron que fuera a ver mi hijo ya estaba todo tapado con una sábana blanca y todo perforado el cuello, y estaba con la misma ropa que yo le había visto esa noche. Y yo no lo vi vestido esa noche, pues yo no estaba. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? ¿El día de las zapatillas que le Sí, decía? el día 19 de abril.
a las 6:15 de la tarde. A esa hora yo lo vi a mi hijo por última vez. Y me dijo, el sábado vengo, vieja, aguantame hasta el sábado. Sí, le dije, si yo siempre estoy acá. Y de ahí no lo vi nunca más. Y mi mamá ese día sábado lo vio mi mamá a las 8 de la mañana. Que él venía con frío y mi mamá le prestó una campera y él le dejó una plata a mi mamá para las chicas y se fue a trabajar. Y en la noche nos enteramos. Y a raíz de todo esto, eso lo fue llevando a mi mamá a la muerte, en la cual murió hace poco. Hace poco. Sí, hace un año. Porque ella no podía estar sin él. No, vivió con ellos un montón de años. Y sí, 23 años. Todo eso lo fue llevando a mi mamá. A mi mamá, a mi hija más grande, mi hija la que está acá, la más chica. Cuando él falleció, la más chica mía tenía 6 años y hasta le ponía el plato en mi casa. ¿Y cómo hace usted para explicarle a ella que él no venía a comer? Es duro. Porque cuando él tenía un autito, venía, me daba una vuelta, compraba un auto, compraba otra cosa, una moto, venía, me demostraba. Venía a veces bajo la lluvia vendiendo pan casero y me decía, mira, mamá, no vendí los pan, bueno, cómpramelo vos. Bueno, yo le compraba para que él llevara a su casa. ¿Y cómo uno le explica a ellos todo eso? Yo a veces, yo voy poco a ver mis nietas porque tiene razón mi nuera de reclamarme que yo voy poco a ver mis nietas. Pero no puedo ir. ¿Por qué, Marisa? No puedo ir a esa casa. No puedo ir porque lo veo a él. No puedo ir, no le puedo hacer entender a mi nuera que yo no puedo ir a esa casa. No puedo. Y mi nieta la mayor es el retrato de él. Yo la veo, ella corre y lo veo a él. No puedo, si las veo en la plaza, en la esquina, qué sé yo, las puedo ver, pero... No ir a la casa. No, he ido algunas veces de que él no está, por supuesto, pero no puedo. Encima yo ahora tengo mucho más enfermedades que antes y hasta ahora me ha dado hasta diabetes hace unos días. Diabetes nerviosa, estuve internada ahora esta semana y bueno, me ha dado. ¿Por qué? Porque todo se va sumando. Es un arraigo de años de dolor que no se curan ni se van a curar. No se van a curar más. Bueno, usted hablaba recién de Carla, ¿no? Sí. Era la expareja de Claudio. Sí. Con ella hablamos, en el otro bloque vamos a estar compartiendo, tuvimos una comunicación telefónica donde nos comentaba un poquito el tiempo que había estado con Claudio, cuando se conocieron y bueno, de sus hijas también, ¿no? De estas dos niñas que lamentablemente se quedaron sin padre. Después del corte vamos a compartir esa comunicación telefónica. Ya volvemos. Deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias vecinos, muchas gracias deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestros sueños.
El Instituto Manuel de Falla informa que a partir del 1 de junio se encuentran abiertas las reservas de matrícula de los niveles inicial, primario y secundario, técnico en programación y bachiller en educación física. Instituto Manuel de Falla, la nueva educación. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Bueno, y recién lo decíamos, hablamos con Carla, que es la expareja de Claudio, la madre de sus dos niñas, quien mantuvo una comunicación con nosotros muy amablemente recordando cuando conoció a Claudio la historia de manera breve, ¿no?, que habían tenido, lo que pasó y cómo también lo asumieron o asimilaron sus hijas, tan pequeñas ellas. Vamos a escuchar lo que nos decía. Nos conocimos un 21 de agosto, justo para el cumpleaños de su abuela Carmen, que lo festejaban en el arroyo. Nos conocimos ahí, de ahí agarramos una amistad y empezamos a conocernos. Bueno, después nos pusimos de novio y decidimos juntarnos, chicos, porque éramos chicos. Yo tenía 16, él tenía 18 años. Bueno, estuvimos juntos todo ese tiempo, hasta poquito tiempo antes de que le pasara eso, estuvimos juntos, formamos una familia, con el cual tuvimos dos nenas, Yara de 11 y Willen de 9 actualmente. Bueno, en el momento de lo ocurrido fue complicado y difícil, más allá de que hacía poquito tiempo que nos habíamos separado. Fue complicado el hecho de explicarle a las nenas lo que había sucedido con el padre. Las nenas tenían en ese momento 5 y 3 años. Fue complicado explicarle, más allá de que eran chicas, no tuvieron reacción en ese momento y ahora tuvo reacción después al año de lo sucedido. Ahí sí fue un poco más complicado porque tuve que llevarla a psicólogo, tuve un año con psicólogo, pero bueno, por suerte todo salió bien, salió adelante, con el apoyo de mi familia, obvio. Y bueno, Claudio como persona era excelente persona, buen padre. Las nenas eran chiquitas, tienen poco recuerdo de él, pero... Ahí lo recordaba Carla, quien, remarcamos, ya no estaba en pareja con Claudio, pero bueno, también mencionaba esto de decir era buen padre, un padre presente, lo que usted mencionaba, sí, ¿no? Esto de desvivirse por sus hijas. Sí. Y bueno, lamentablemente que ellas no hayan podido disfrutar tan poquito. Una de ellas con pocos recuerdos, con ahí un poco... decimos difuminados esos recuerdos, sí. La mayor un poco más y con un tratamiento psicológico al respecto. Sí, y las dos han estado con tratamiento psicológico, las dos, y bueno, y sigue la más chica con bastantes problemas, así que ella la lleva. Yo la verdad que, bueno, he estado ausente en todas esas partes, porque es más fuerte que yo. Y todos me dicen, tenés que apoyarla más a ellas porque no tienen el padre. Pero son diferentes dolores. Ellos, su papá y ellas han vivido poco con él. Y él es mi hijo.
Tal vez que yo esté equivocada. Mejor otras abuelas, bueno, la mamá de Carla, ella las lleva, las trae, las busca, todo, sí. Marcela es todo para ellas, pero a mí me puede más el dolor que disfrutarlas a ellas. Se nota como que por ahí, con estos dichos, Marisa siente como un poquito de culpa de no poder estar presente, pero a la vez es más fuerte que usted, ¿no? Es decir, no quiero ser egoísta con mis nietas, yo interpreto eso, pero no puedo llegar a esa casa o la veo y lo veo a él y me hace mucho mal. Eso interpreto. Sí, yo le he llevado a veces cosas, ella no me ha prohibido que yo vaya a la casa, al contrario, por ahí le compro cositas y le llevo, qué sé yo, hemos compartido otras cosas, los cumpleaños, pero llegan los cumpleaños y siempre falta él. Ella le hace sus cumpleaños, les hace todas sus cosas, trabaja para ellas, pero falta alguien que me puede más. Yo también he ido a psicólogo, he ido a un neurólogo, todo, pero es un dolor más grande, me parece. Vamos a decir, el dolor no se compara, vamos a decir, el tuyo, el mío, no se compara, pero yo no lo puedo todavía manejar. Marisa, ¿le sirvió ir a un psicólogo? Se lo pregunto porque por ahí, en otros casos que hemos traído a esta mesa, he hablado con otras madres que también han sufrido la pérdida de sus hijos y algunas decían que no, que creyeron que iban a salir adelante solas por su cuenta, pero no todas reaccionan de la misma manera. ¿En su caso le sirvió? No por el dolor, lo digo, ¿no? Sino para... Poco. Me sirvió poco, ¿por qué? Porque es volver a revivir todo de vuelta. Es como hoy, como ayer, como mañana, como un cumpleaños, y siempre revivir el dolor. El dolor siempre está con vos. A donde vos vas, él está. Y el dolor está. Yo veo a veces mis nietos que viven al lado de mi casa y es como cuando era Claudio chico. Ahora mi hija se fue del lado de mi casa, vive también en la casa de Carla, delante. ¿Tiene otros nietos? Sí, 2 varones, que son los mayores. Y bueno, ellos viven juntos ahora con Carla, dividido la casa. Mi mamá se la dejó para ellos, para mis 2 hijos grandes. Bueno, viven ahí y hasta me he despegado yo de ellos ahora, porque ellos viven ahí. ¿Me entiendes? No voy a verlos a mis nietos. Si mi hija los trae para mi casa, los veo. Pero ¿Una casa materna? Sí. Mi mamá, en vida de mi padre, dijeron que esa casa era para mis 2 hijos, ellos grandes, los mayores. Entonces mi mamá, bueno, le hizo todos sus papeles y quedaron para ellos 2. Pero bueno, nadie iba a saber que Claudia le iba a pasar esto tan rápido. Seguro. Y bueno, entonces ahora viven las 2, mi hija y mi nuera. Cada que su casa es separada, por supuesto. Pero hasta yo me separé de mis nietos, eso que los he criado yo al lado de mi casa. ¿Por qué? Porque no puedo llegar ahí. ¿Me entiendes? No llego. Llego hasta la puerta y me voy. Y a lo mejor puede pasar 10 días y no los veo. Porque no me puede más. Tal vez no sea todavía mi tiempo. Tal vez a lo mejor, qué sé yo, necesito más años y por ahí no me comprenden. Porque otros me dicen, pero si son sus nietas, ¿cómo no va a ir a verlo? Pero no puedo. Me es más fuerte que yo el dolor. Estuvo también con Madres del Dolor, estuvieron. Sí, ahí. Estuvimos también con Madres del Dolor. Y sí, todos lo viven diferente. El dolor se vive diferente. Muchos se invocan a los nietos porque ya no está su hijo o no está su hija. En el caso de Valeria, por ejemplo, la mamá cuida mucho a sus nietas. Y hay otras que se van y yo no puedo superar. Me arruinaron la vida completamente. Completamente me marcaron hasta el día que yo cierre mis ojos. Marisa, con esta foto, usted recuerda a su hijo y me decía, ¿no? La llevo para todos lados, sí, a la foto. La tengo en mi celular. La vamos a mostrar. En mi celular la tengo y... Este era Claudio Campos, tenía 23 años cuando 5 sujetos le arrebataron la vida para robarle un par de zapatillas.
Y 4 pesos también, que era lo que tenía en su billetera. 2 pesos. ¿No? De acuerdo a la... 2 pesos. 2 pesos tenía. Que hasta se reían y todo después del hecho en el almacén de la vuelta, porque le habían sacado 2 pesos. Porque él había cobrado y había pagado sus cosas y le había quedado poca plata. Marisa, le agradecemos muchísimo que haya estado presente en este programa. Les agradezco que me hayan citado, que hayamos compartido este dolor y espero que se haga justicia en este caso y en tantos otros casos más, porque 13 años no es justicia. 13 años no es justicia, no va a ser justicia nunca, como para mí, como para tantas madres. Y antes de culminar, quisiera referirme a, bueno, hubo uno de los jóvenes que hace poquito, la noticia fue que se habría quitado la vida en la cárcel, ¿no? Sí. Usted se refiere a este caso, a este papá que vivía cerca de su casa, si no me equivoco, sí, la familia. vivía cerca de mi casa. ¿Cómo le cayó esa noticia? Mire, hace un tiempo atrás yo me enteré que en la cárcel de Cruz del Eje también lo habían, no sé, matado en un incidente, una pelea, no sé quién, a este muchacho Aspitia, que fue uno de los causantes también de del hecho de mi hijo. Cuando me contaron eso, quedé plasmada como diciendo, no está tampoco más allá, pero también me acordé de la madre, porque la madre lo va a llorar para toda su vida. Los hijos pueden ser buenos, malos, como sean, pero son sus hijos. Y yo le comenté a una chica amiga mía lo mismo que estoy hablando y me dijo, ¿cómo te podés acordar vos de la madre de ellos si vos estás sufriendo por tu hijo que ellos te lo mataron? Y yo le dije, pero ella es una madre. Seguro. Gracias, Marisa. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes del otro lado, como cada martes, acompañándonos en esto que es, bueno, un capítulo más, decíamos al principio, ¿no? De estas historias tremendas que tiene Altagracia, de cómo fue en este caso la muerte de Claudio Campos, que si bien hubo condena, su madre dice, quiero justicia, porque ella quiere que esas condenas sean efectivas. Nada más, nos despedimos hasta el próximo martes, no sin antes agradecer por supuesto la producción aquí de Canal 2, de Diario Resumen de la Región, que hace posible que cada martes salgamos al aire con estos que es Tiempos Violentos. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere.